Hoy vamos a estar en Primera de Tesalonicenses y vamos a empezar a estudiar el capítulo 2 y vamos a estar concentrados en el texto que va del versículo 1 al versículo 6. Y el nombre que el Señor puso para lo que vamos a estar estudiando hoy es marcas de un verdadero siervo de Cristo, marcas de un creyente. Pero también estas marcas tienen que servirnos a nosotros para evaluar el liderazgo que hay en la iglesia y para evaluar lo que está haciendo la iglesia. Y lo que hoy quiero es que juntos podamos ver el ejemplo de Pablo, Silas, Timoteo, y cómo es que ellos en un momento de su ministerio, por medio de Pablo, que es el que comienza a escribir la carta, empieza a hacer una defensa sobre murmuraciones, sobre chismes y sobre comentarios que estaban atacando no tanto la integridad de ellos, sino repercutiendo en el ministerio de Jesús. El capítulo 2 comienza ya lo que se llama el cuerpo de la carta y ustedes van a ver que es una defensa, donde el apóstol Pablo lo que empieza a hacer es a responder falsas acusaciones que se estaban levantando en su contra. Y Pablo constantemente sufrió ataques a su integridad, sufrió ataques porque lo que se buscaba era destruir la imagen del líder para que de una manera natural o orgánica, al destruir la integridad de Pablo y con los que él hacía ministerio, la iglesia por ende también cayera. Ese era el plan de los de Tesalónica, no de los de la iglesia, sino de todos aquellos que se oponían a él. Y básicamente la estrategia de ellos era: si tenemos éxito en levantar desconfianza con respecto a los mensajeros, el mensajero y el mensaje va a morir de una manera muy natural. Y Pablo recibe constantes acusaciones, constantes injurias, constantes calumnias, pero él desde siempre sabe que su defensa número uno es el Señor. Pero en este caso él responde porque más allá de ser él atacado, se estaba viendo comprometido el evangelio que él predicó y se estaba poniendo en duda la veracidad, las intenciones del corazón, y además es muy probable que la fe de los miembros de la iglesia también estaba siendo afectada. Entonces Pablo lo que comienza a hacer en el capítulo 2, versículo 1 es desenredar toda esa telaraña de acusaciones que se estaban levantando en su contra. Entonces vamos a ver que obviamente por cada argumento que él utiliza para explicar y para defenderse, lo que hay detrás es una mala intención. Y para eso vamos a ir al texto que dice así: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. O sea, ya uno empieza a ver que estaban diciendo que la visita de él no había tenido propósito, no había tenido sentido. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Y vean qué lindo lo que dice en el 4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Y después cierra diciendo: tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y la primera marca que nosotros vemos en la enseñanza de Pablo y que tenemos que imitar es que el perseguir la misión de Dios realmente tiene que dar fruto. Y eso es lo que Pablo comienza a hablar en la defensa de las acusaciones a las que él se le está
enfrentando. Y vean lo que dice el versículo 1. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y me gusta porque Pablo está usando el hermanos y está usando el bien saben. Y ahí lo que está haciendo es incluyendo a cada uno de los miembros de la iglesia para decirles y para mostrarles, hey, recuerden que ustedes participaron en el evangelio y en lo poderoso que el Señor vino a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Lo que está haciendo es diciéndole a la comunidad, ustedes son testigos del fruto porque ustedes estuvieron ahí. Entonces, no coman cuento de que lo que nosotros fuimos a hacer ahí fue en vano. Porque cuando Dios pasa en un lugar y la gente es piadosa y realmente hay un deseo del Señor, el Señor hace algo y hace algo grandioso. Y nosotros hemos estado viendo que la forma en la que la iglesia de Tesalónica recibió el mensaje fue poderoso. Y Pablo lo que les está diciendo es, nadie a ustedes necesita contárselos. Nadie a ustedes necesita decirles otra cosa. Porque dice, nuestra visita a ustedes, y ahí está hablando probablemente de Pablo, Silas y Timoteo, que eran los que estaban acompañando a Pablo en este viaje misionero. Y les dice, claro, no fue un fracaso. Y eso va muy alineado a lo que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento. Cada árbol se conoce por su fruto, por el fruto nos conocerán. Y este ministerio estaba teniendo un fruto poderoso que no debía ser cuestionado. Cuando le dicen a Pablo y cuando Pablo argumenta que no es un fracaso, se está refiriendo a que no estuvo vacío, no fue inútil, no estuvo sin fruto y no fue infructuoso. O sea, tuvo propósito, fue poderoso, el Señor hizo algo, tiene el sello de Dios y ustedes lo pueden ver. Y para eso vayamos al versículo 5 del capítulo 1, donde dice esto el apóstol Pablo. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabe, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Yo me he sentido identificado con el apóstol Pablo, porque hay momentos donde espiritualmente yo soy atacado con mi misma naturaleza y empiezo a cuestionarme si lo que estoy haciendo tiene propósito, si lo que estoy haciendo tiene sentido, si realmente vale la pena las decisiones que he tomado para seguir en el ministerio, porque esos son cuestionamientos y esos son ataques que muchas veces uno recibe. Y una de las primeras cosas que el Señor le permite a uno hacer es recordar lo que uno ha vivido, es recordar cómo uno ha visto la mano de Él de manera sobrenatural y providencial en medio del trabajo que uno ha podido hacer para honra y gloria de su nombre. Y el recordar y el ver y el tener palpable y el ver los frutos es algo que nosotros los creyentes tenemos que atesorar, tenemos que tener en cuenta y que tenemos que examinar constantemente. Porque el problema está en cuando no damos frutos. Y por eso es que Pablo, muy tranquilo, comienza su defensa diciendo, ustedes fueron testigos, ustedes vieron que no fue un fracaso. Porque cuando hay frutos y cuando nuestra vida está dando fruto y cuando el ministerio está dando fruto y cuando nuestra familia está dando fruto y cuando nuestras finanzas están dando fruto, cuando nuestras relaciones interpersonales están dando fruto, no hay nada que discutir. Y el fruto viene producto de una obra milagrosa y soberana del Señor cuando uno simple y sencillamente se adapta a su voluntad y vive conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Y Jesús decía, cada árbol se conoce por su fruto. Entonces me parece súper interesante que Pablo ponga y exhiba lo que el Señor hizo, porque Él nunca dice que fue Él al frente de la iglesia de Tesalónica para que ellos mismos vieran que todas las murmuraciones y que todas las acusaciones no tenían un punto válido.
Pablo y Timoteo y Silas eran hombres de verdad. Y usted cada vez que lee en la Biblia una referencia de ellos, realmente uno debería de apuntar a ser un poquito cada vez más como ellos. Eran apasionados, eran obedientes, iban y seguían y perseguían la misión de Dios indiferentemente del precio que ellos tuvieran que pagar. Estaban dispuestos a dar fruto en cualquier lugar donde el Señor los mandaba, fuera un lugar simple o un lugar más complicado. Pero ellos iban, no perdían el tiempo y tenían un compromiso con el llamado que el Señor les había hecho. Y el impacto, por ende, de ellos en la iglesia de Tesalónica no fue un impacto superficial, fue profundo, fue de raíz, a pesar de que ellos venían de Filipos, de haberla pagado y haber puesto la iglesia de Filipenses y pasarse a Tesalónica y ni siquiera poder estar mucho rato ahí. El poco rato que estuvieron fue el tiempo suficiente para que el fruto que ellos dieran fuera lo suficientemente impactante para que quedara registrado en el versículo 5 del primer capítulo de Tesalonicenses, que dice que fue poderoso, que fue con convicción, que fue con el Espíritu Santo. Y fue tan fuerte que se plantó una iglesia. Y después vienen, y después de presentar el fruto de su ministerio, de sus vidas como creyentes y como servidores de Cristo, después llegan y nos muestran la segunda marca, que es confianza en Dios en medio del sufrimiento. Y eso es algo que nosotros, los creyentes, tenemos que hacer. Porque Jesús dijo, en el mundo sufriréis aflicciones, pero tener paz, yo he vencido al mundo. Hay aflicciones en la vida, hay pruebas en la vida, hay momentos difíciles en la vida. Estar en el ministerio no es fácil. Estar caminando como creyentes en un mundo que se opone completamente y que es un sistema que se opone completamente a la verdad de Dios, no es fácil. Pero en medio de esa dificultad y en medio de esas pruebas, el creyente tiene que hallar su fortaleza en el Señor. Y eso es lo que nos enseña Pablo y eso es lo que él le dice a los de Tesalónica. Vean el versículo 2. Dice, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, que es de donde ellos venían, cobramos confianza en nuestro Dios. No nos vimos derrotados. No paramos, le metimos 4x4 la chancha y seguimos para adelante. Y no llegaron a Tesalónica en un puro jolgorio, llegaron probablemente en un puro jolgorio, pero no venían de un jolgorio, porque los habían, vean lo que dice la palabra, les habían hecho aflicciones e insultos. Y cuando habla de aflicciones, habla de dolor físico, habla de golpes y habla de azotes en el original griego. Y cuando habla de insultos, habla de humillación, habla de degradación y habla de agresión verbal. O sea, ellos no venían de estar en vacaciones en Filipos. Ellos venían de comerse un gran chicharrón ahí. Ellos venían de predicar el evangelio y de ser perseguidos y de ser maltratados y de ser humillados y de ser golpeados por su obediencia y fidelidad a la proclamación de las buenas nuevas que hay en Cristo. Y ellos nos dicen, entonces ellos primero dicen, hey, vean, lo primero, vean el fruto de lo que ha pasado acá. Lo segundo, vean la confianza que hemos tenido en medio del sufrimiento, que venimos de Filipos, de haber sido insultados y humillados, pero donde cobramos fuerza en el Señor para venir a predicarles a ustedes y para seguir el plan de Dios que se nos dio a nosotros. Pero vean exactamente qué fue lo que le pasó a ellos en Filipos, que es Hechos 16 del 22 al 24. Dice, entonces la multitud se amotinó contra ellos. O sea, imagínense, gentío ahí, terrible. Y dice,
contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, es que yo no sé si es que uno a veces lee y pasa como recto. Yo antes de Cristo, y no lo cuento porque me guste, me agarraba en todo lado. Y no es chiva. Y usted no amanece bien. Y un golpe bien pegado a usted no solo lo puede noquear o lo puede matar, sino que le va a dejar una marca que no es que va a durar un día o 2 días. Y aquí está diciendo, después de darles muchos golpes, muchos, y azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Completamente innecesario, imagínense, no valen un 5. Es para humillarlos, era por el miedo que tenían. Y al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior, o sea, en el lugar más gacho, máxima seguridad probablemente, y les sujetó los pies en el cepo. Pero no es como que ellos llegaron y se sentaron, no, imagínense la condición de ellos. Y parte del sufrimiento es la marca de un verdadero creyente. Y Pablo les está diciendo a ellos, ustedes vieron cómo nosotros vinimos de Filipos y aún así puede ser que estén escuchando y estén creyendo la mentira, el engaño de toda esta gente. Vean las marcas, vean el sufrimiento que habla de nuestra fidelidad hacia el Señor. Y me gusta porque en ese mismo versículo 2 de Segunda de Tesalonicenses dice que la confianza que ellos cobraron fue en nuestro Dios. Porque Dios fue la fuente de su confianza. No su ingenio, no su carne, no su historia, no su experiencia, no las circunstancias, no su método ministerial, no su conocimiento teológico. Su confianza estaba puesta en Dios, al punto que después de que nos relata la Biblia en Hechos 16, que los golpearon, que los azotaron, que los metieron en la cárcel interior con máxima seguridad y les amarraron los pies a un cepo, vean lo que dice después el versículo 25 en Hechos 16. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Sea tonto. Y a veces uno viene enterísimo, buen cafecito, pintico, huevo, y empieza la adoración por medio de la música, y uno, levántense, y uno, ay, que es que ahora estamos con un formato diferente y están los anuncios, vuelvo a levantarse. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Qué ejemplo. Qué ejemplo de lo que es realmente tomar y cobrar confianza en Dios en medio del sufrimiento. Y Pablo utiliza el sufrimiento ministerial de él, de Silas y de Timoteo para decirles, por amor al Señor hicimos lo que hicimos, no como a cuento. Y me imagino la espalda lacerada, me imagino ciertas facciones de la cara con dolor, con marcas, pero ahí estaban.
siguiendo la misión de Dios. Y Pablo respondiendo ante información que le había llegado de cómo estaba la realidad en Tesalónica. Y esto nos lleva a la marca número 3 de la defensa de Pablo, y es que en la parte B del versículo 2 dice, no solo cobramos confianza en nuestro Dios, sino que dice, nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Un verdadero creyente tiene urgencia en predicar el evangelio. Esta semana me contaba Vale, que es mi novia, que es la que cantó ahora, lindísimo, ¿verdad? Cantó. Que una compañera del trabajo estaba pasando por una situación difícil. Y resulta que el esposo, por un estrés financiero y económico, empezó a ver un puntito negro en uno de sus ojos. Lo dejó pasar, siguió el estrés y se le desprendió la retina. Y que cuando fue al doctor, el doctor le dijo prácticamente, no hay mucho que hacer. Y cuando a mí me contaba eso, a mí se me hizo un nudo en el corazón. Porque yo decía, hay una promesa en Mateo capítulo 6 de que el Señor cuida y vela por qué vamos a comer, por qué nos vamos a poner de ropa y por qué vamos a beber. Y hay gente que está sufriendo porque no conoce esa promesa, porque no es parte de esa promesa, y que probablemente hay gente que está cerca y que uno no está haciendo nada. Y vivimos como si alrededor nuestro el evangelio fuera a llegarle a la gente así como de una manera sobrenatural, que puede ser. Pero si uno está ahí en medio de eso, uno es el que de manera sobrenatural tiene que estar llevándole ese evangelio a la gente. La gente se está muriendo sin Cristo. La gente alrededor nuestro está sufriendo porque Cristo no es una verdad en sus vidas. Y cuando me contó eso, yo dije, manda huevo. ¿Cómo es posible que no hayamos sido intencionales en hablarle antes? ¿Cómo es posible que veamos gente recurrente que probablemente sabemos que no tiene una relación con el Señor y nos demos de la vista, y nos hagamos de la vista gorda, de la vista ciega, no sé cómo se dice? Y viene este texto y nos dice que Pablo, Silas venían de Filipos, hechos leña, sin valer un 5, a darlo todo en Tesalónica. Eso es tener un entendimiento, y creo y estoy seguro que es algo que tenemos que ser intencionales de pedirle al Señor, que nos dé un entendimiento de por qué es importante Cristo, porque es algo que lo sabemos teóricamente, pero creo que es algo que en nuestro día a día y en nuestras relaciones no está tan claro, porque creo que seríamos un poquito más intencionales. Pablo sabía, y nos lo dice en Romanos 1:16, que el evangelio era poder de Dios para la salvación de muchos. Y Pablo sabía que a pesar de las dificultades y las persecuciones y las aflicciones y los insultos, la proclamación del evangelio tenía que seguir. Y por eso dice en el versículo 2, en la parte B de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, nos atrevimos.
es porque una vez que ellos tomaron confianza, ellos se atrevieron. Esto en el inglés es boldness, que puede ser como audacia y confianza en seguir el plan de Dios indiferentemente de toda la oposición y de toda la carga y de todo el sufrimiento físico que ellos podían tener. Y después nos dice que fue en medio de una gran lucha. A veces nosotros decimos, una gran lucha. Bueno, es que si yo empiezo a hablar del tema, mi mamá se enoja o tal vez el jefe no le guste y me pueda despedir. Eso es una lucha. Pero vean la gran lucha en la que se estaban enfrentando ellos. Porque cuando habla de gran lucha, se usa para describir lo que sucedía dentro de un estadio o un coliseo. Y hace referencia a algo intenso, a algo aguerrido y un campo de guerra. O sea, era una lucha espiritual fuerte la que había en contra. Era realmente una persecución. Y en medio de eso y de haber recuperado confianza en el Señor, vino una astucia, vino un algo que Dios les dio para seguir persiguiendo la misión de Dios, para continuar la proclamación del Evangelio. Y el resultado fue la plantación de una iglesia. Pero el lugar donde ellos llegaron después de Filipo no era un lugar nada simple tampoco. Vean lo que dice Hechos 17 del 5 al 6. Creo que Checho hablaba la semana pasada de esto. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros. ¿Y qué fue lo que dijo? Usted dijo algo, ¿verdad? De la Ultra era. La Ultra, la Garra, la 12, los Cartajooligans, todo estaba ahí. Maleantes callejeros, es que a veces uno pasa tan rápido y dice, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Hechos sí es intenso, qué rajado. Wow. Por eso más que Hechos de los Apóstoles es la obra de gracia del Espíritu Santo en gente común y corriente. Porque solo el Espíritu Santo los podía sostener en medio de todo esto. Y eso nos lleva a la marca número 4, fidelidad en el contenido de la predicación. Si hay alguien que era fiel a lo que predicaba, era Pablo. Pablo era un heraldo del Evangelio, era un guardián del Evangelio. Se le dio algo que el Señor sabía a quién se lo daba y era él. Y vean lo que dice el versículo 3, nuestra exhortación, y les está diciendo a ellos, no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Y cuando habla de exhortación, lo que está hablando es de la necesidad y urgencia de las personas por recibir, por escuchar el Evangelio. Y no lo comprometieron por nada, así les costara su vida. Cuando habla de exhortación, es de ese llamado a volverse a Cristo, es de esa necesidad de arrepentirse del pecado, es esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros del Evangelio puro, sin contaminación, sin mancha, no adulterado. Eso es lo que está diciendo Pablo y esa es una de las marcas más fuertes de él. Y por eso él en 2 Corintios 5:20 dice que este versículo también uno lo lee y lo deja uno así como. Así que somos embajadores de Cristo. Ojo esto, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Qué miedo leer este versículo y tergiversar las cosas para beneficio propio. Vean lo que dice, Dios mismo los exhortará a ustedes por medio de nosotros. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo y como creyentes, tenemos que predicar el Evangelio como es. Y tenemos que entender que solo hay un Evangelio.
y que no se le puede ni quitar ni agregar nada. Y por más duro que sea, y hay partes que son más duras que otras, es lo que es. Y tenemos que ser astutos en predicarlo con amor y con verdad, pero sin comprometerlo. Y eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Ustedes saben cuál es el evangelio que yo les prediqué. Ustedes saben que la exhortación que yo les dije estaba basada no en el error, sino en la perfección que viene del evangelio de Cristo. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos de nosotros no nos hemos visto alguna vez tentados a cambiar ciertas cosas para no caer mal a la gente? Seamos sinceros. Porque hay partes de la Biblia que uno hay que meterse 4x4 y tal vez ni entiendo tanto. O esto va a crear roncha en la iglesia y va a hacer que la gente se vaya. Pero cuando usted ve a estos como Pablo y ellos que iban, y si se tenían que parar en el Areópago a hablarle a los sabios de Grecia, lo hacían. Si tenían que hacerlo con una turba, lo hacían. Si tenían que meterse a una sinagoga, lo hacían. Pero el evangelio y lo que ellos predicaban siempre era el mismo. No hay otro evangelio, solo hay uno. Y lo hacían porque vean lo que dice el versículo 4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Y ahí les está diciendo a ellos, nosotros, nuestra exhortación y lo que nosotros decíamos no se originaba ni en el error, ni en malas intenciones, ni procuraba engañar a nadie. Lo que Pablo está diciendo es, a mí eso no me interesa, porque yo soy embajador de Cristo y lo que yo les vine a decir viene de parte de Cristo y es lo que yo he escuchado y es lo que sé de Cristo. Y después les dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. Es que no es cualquier cosa lo que Dios les confió y no es cualquier cosa por el cual Dios nos aprobó. Y después dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Claro, por eso la fidelidad de ellos con el contenido de la predicación, y esa misma fidelidad tenemos que tener nosotros. Porque indiferentemente de lo que hagamos, tenemos que saber que Dios es el que confía el evangelio y Dios es el que da autoridad para ir y hacer la obra que tengamos que hacer. Pero vean lo que dice después, sino que examina nuestro corazón. Pablo sabía que con Dios no se jugaba. Pablo sabía que Dios es omnisciente. Pablo sabía que realmente él no podía ocultar de las intenciones de su corazón a nadie. Y es lo que le está diciendo a la iglesia. Ustedes saben que Dios examina los corazones, es el omnisciente. Por eso yo vengo y les digo las cosas como son, sin error, sin malas intenciones, sino como un hombre que fue aprobado y al cual se le confió el evangelio. Hechos 9 del 15 al 16, este es Dios hablándole a Ananías después de que Saulo estaba en proceso de pasar a Pablo en Hechos 9 y le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y es lo que dice después, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Vean todos los argumentos que utiliza Pablo. El fruto del ministerio, la confianza que ellos han tenido en medio del sufrimiento, la urgencia de ellos de predicar el evangelio muestra que realmente Cristo está en ellos y que han entendido el evangelio. Creo que entender el evangelio y no tener urgencia de predicar el evangelio, creo que hay un gap ahí que tenemos que analizar con el Señor, es un cortocircuito. Y el ser fiel al contenido del evangelio, entendiendo que Dios es el que los aprobó, que Dios es el que les confió el evangelio y que Dios constantemente está examinando las intenciones de su corazón y por qué hacen lo que hacen. Entonces, si uno está del lado
de los tesalonicenses y Pablo le dice esto, uno ¿qué va a decir? Tiene razón. Es que si el evangelio no fuera lo que es, esa sufrida sería en vano. Y no tendría nada de sentido. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Vean que Pablo utiliza lo que Dios ha hecho por medio de él para argumentar cada uno de los puntos que se necesitaban para desarrollar esa telaraña que se había puesto en contra de la pureza y de la obra que ellos hicieron en Tesalónica. Y John MacArthur dice esto, que me parece que es fuerte e interesante. Dios lo tiró al suelo, lo dejó ciego y lo hizo doblar la rodilla ante Jesucristo, está hablando de Pablo, y luego lo puso en el ministerio. Trajo a Ananías, fue bautizado y fue enviado a predicar a Jesucristo, a quien una vez había perseguido. A aquel que una vez persiguió a Cristo y su iglesia, Dios mismo le había confiado su evangelio. Eso es purititica gracia. Me fascinan los argumentos que usa Pablo y me retan. Porque cerramos con la marca número 5 que él usa, y es que todas las motivaciones que él tenía era para que Dios y Jesús y el evangelio fueran glorificados. Vean lo que dice el versículo 5 y 6, dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Pablo les está diciendo, el dinero no es la razón por la que yo estoy acá. Si alguien entra al ministerio creyendo que es el lugar para hacer dinero, está completamente equivocado. Y si lo hace, es porque es muy probable que no lo esté haciendo de manera legítima. El que se haga el ministerio sabe y le pide a la comunidad, como lo veamos en los estados financieros, para que las personas vivan, para que vivan bien, pero no es para que nadie se haga rico. Pablo nunca se hizo rico, nadie se hace rico del ministerio. Tienen que vivir dignamente, como dice Pablo en Corintios. Pues muy diferente. Y Pablo lo que les está diciendo acá es, y si además de todo les están diciendo que yo hago esto por dinero, ni pierdan el tiempo. Porque ustedes saben que Dios es testigo. Y para poner Dios de testigo es porque uno tiene que tener una conciencia clara de que en su corazón y en su mente nunca ha pasado, estoy haciendo esto por plata. Y si Pablo dice, no lo hago por dinero y Dios es testigo, es porque estoy seguro que no lo hacía por plata y pone al Señor por testigo. Y si hay alguien que pone al Señor por testigo varias veces en las cartas, es Pablo, y es en momentos fuertísimos. En Filipenses lo pone de testigo cuando habla del amor que tienen los filipenses. En Tesalónica lo pone de testigo para decirles, yo no estoy haciendo esto por plata. El que está hablando eso no sabe lo que habla. Y después dice, y no he buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otro. Porque Pablo sabía que la única gloria que él buscó fue la eterna, y es la que le pertenece al Señor. Por eso 2 Corintios 4:5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y en 1 Corintios 9:16 Pablo nos muestra que él nunca quiso lo que le pertenecía a Dios. Vean lo que dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Vean lo que sigue, el resumen.
Esto es lo que Pablo usa para defender y para desenredar esa telaraña que había surgido alrededor de él. Y dice, el fruto habla de que hemos perseguido la misión de Dios y que Dios lo ha respaldado. De que hemos tenido confianza en medio del sufrimiento y a pesar de que venimos de Filipos, no paramos y vinimos a Tesalónica. De que hay una urgencia en predicar el evangelio porque hemos entendido que es salvación de Dios, que es poder de Dios para la salvación de muchos y por eso estamos en Tesalónica. Y por eso fuimos a Tesalónica. Hemos sido fieles en el contenido de la predicación porque evangelio solo hay uno y es el poder de Dios para salvación de muchos. Y ustedes saben y conocen que las motivaciones que nosotros tenemos son para la gloria de Dios. Y esto que Pablo usa para defender ante las acusaciones son rasgos que deberían de existir y estar presentes e incrementar la presencia en el creyente. Y la pregunta que yo les hago es, a raíz de cada una de estas enseñanzas o marcas, ¿cómo está nuestra vida? Y creo que todo comienza en cuál es el rol del evangelio en mi vida, cuál es el entendimiento del evangelio en mi vida. Porque si Pablo no supiera quién es Cristo y lo que representaba el evangelio, no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera puesto su confianza en Dios en medio del sufrimiento, no se hubiera comido todas las broncas que se comió, no hubiera tenido esa urgencia, se hubiera dado break, se hubiera descansado, no hubiera sido fiel al contenido, sino que se esquiva un montón de problemas que tal vez pudieron haber sido innecesarios y menos hubiera sido motivado por la gloria de Dios. Pero cuando nosotros entendemos el evangelio, tenemos que pedirle más y más al Señor que se nos revele lo importante, lo trascendente y lo cotidiano que tiene que ser en el día a día visto desde cada uno de esos puntos. Y mi anhelo es que hoy, esta mañana, de manera intencional, ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, hagamos un alto en el camino y entendamos que Jesús realmente murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Que Jesús realmente murió la vida que usted y que a mí, la muerte que usted y que a mí nos correspondía morir. Y que Él vivió la vida que usted y que yo nunca pudimos haber vivido. Y que detrás de todo esto hay poder que salva a la gente de la ira de Dios, del castigo eterno. Y que por un alma que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, es un alma que al final de los tiempos va a estar en la presencia del Señor por una eternidad.